Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todas aquellas personas que están en estos momentos viendo este live. Tenemos a un invitado especial, un invitado de lujo, que es el doctor Juan Carlos Araúz. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema, el desafío de la abogacía frente a la pandemia COVID-19. Les saluda Florín Ríos, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de la Universidad de Panamá. Y todo el equipo de Contacto queremos hacerle un gran saludo en estos momentos. Contacto, para todos los que están ahorita viéndonos, Contacto es un medio alternativo para la comunidad que busca llevar las noticias, el acontecer nacional de manera distinta y por este medio, Instagram y en las otras demás redes sociales. Es importante hacer énfasis que el día de hoy se conmemora los 62 años de asesinato del dirigente estudiantil José Manuel Araúz, estudiante de el arte y oficio, que durante las protestas por mejoras de la educación fue abatido bajo la Guardia Nacional y bueno, pues le queremos desear gloria eterna para él. También queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos están viendo y recordamos que ya tenemos el perfil en Twitter, @contacto, rayita abajo, 507. También queremos darle para que ustedes se conecten y más o menos nos vayan siguiendo para ir aumentando todos aquellos seguidores y poder llevarle así las noticias a cada uno de ustedes. Eh, Vamos a esperar. Licenciado, usted, para aclarar, nos escucha bien, ¿sí? Sí, perfecto, todo está fluyendo muy bien. Ok, qué Usted, bueno. usted continúa adelante con toda la Sí, presentación. queremos hacerle la introducción para también que los demás que se están conectando por primera vez tengan más o menos cuál es la intención de esta red social y que Importantísimo. que la noticia y que cuando se vayan incorporando estén anuentes de qué se va a hablar, ¿no? Claro que sí. Eh, ya vamos, doctor Araúz, para empezar, ya vamos para 60 días de cuarentena. El Ejecutivo ha tomado medidas sanitarias y de movilidad que han afectado la actividad profesional del país. La abogacía ha sido uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la consideración que usted tiene sobre esta problemática? Bueno, en efecto, hay medidas que han afectado, pero sin embargo, la manera más sencilla de colocar esto en un contexto es que todavía no se tiene conocimiento profundo sobre el COVID-19. Es decir, apenas se está estudiando todas las posibilidades, el alcance. Por lo tanto, estas medidas involucran también algún tipo de conciencia individual, porque no se trata justamente de hacer una resistencia porque sí, sino que se trata de equilibrar. Yo creo que las primeras semanas prácticamente el país estuvo en silencio absoluto. Todo el mundo estuvo muy respetuoso de las instrucciones que emanaban del gobierno y eso no era otra cosa que un comportamiento de autoprotección. Es decir, todos guardábamos incertidumbre sobre la gravedad de lo que estaba aconteciendo. Claro, luego de las primeras semanas viene un tema de ir tocando la realidad. Sin actividad productiva no podemos ser autosuficientes, no tenemos para comprar comida, para pagar los gastos, y empieza a generarse entonces preocupaciones en torno a que un país en parálisis de nada sirve si no se tiene las posibilidades de accesar a cómo sostenerse. Hay un reproche todavía muy presente, que es que el gobierno no ha podido auxiliar a todos de la forma en la que se necesita para que esta necesidad de estar en confinamiento se convierta en un momento menos tenso, porque indistintamente que haya riesgo y que hay peligro, mientras alguien tiene que ver por su familia, no va a estar tranquilo. Entonces, esto nos pone un tema de realidades versus legalidades.
Y allí entonces todavía queda un trecho muy amplio para debatir. La Corte Suprema de Justicia tiene distintos tipos de asuntos que ventilar en su momento y allí se podría contemplar los alcances. En materia jurídica queda todavía el debate pendiente de cuándo un estado de emergencia se convierte en un estado de urgencia y cómo ese estado de urgencia no decretado era la solución efectiva o si la solución más equilibrada era justamente esto que estamos viviendo para mantener un equilibrio al final del día. Entonces son muchas consideraciones, pero desde el punto de vista de los abogados, principalmente los abogados independientes, trabajan de su día a día. Los tribunales abiertos son los que permiten llevar el sustento de los abogados a su casa. Por eso, obviamente, se resiente con una realidad muy marcada el que los tribunales estén cerrados porque no se puede trabajar. Ahora que se va a iniciar la apertura, ahora se activa nuevamente el otro asunto. Es el riesgo de quien visite los tribunales de adquirir o con el virus, con el que en un país con la realidad económica que va a quedar, el, el, el consumidor de los servicios legales es posible que esté muy disminuido. Por lo tanto, vamos a entrar en nuevas contradicciones por realidades, porque sin clientes quedamos en la misma historia, no puedo producir ingresos. Y allí entonces toca administrar un poco los momentos. Por eso yo he ido repitiendo a lo largo del confinamiento es que nosotros debemos ayudar a generar calma de alguna manera en medio de toda esta incertidumbre porque los momentos son muy susceptibles y basta una pequeña chispa para que haya una gran explosión y en estos momentos hay que tener mucha inteligencia emocional para evitar confrontaciones innecesarias, debates absurdos que pudieran ser evitados porque la conciencia del individuo está un poco alterada y nuestro individuo, Sí. más que su profesión o su oficio, está expuesto a simplemente ser un ciudadano en necesidad. Y el comportamiento de una persona en necesidad es justamente diferente a cuando alguien está en un momento de tranquilidad. Por eso, digamos, este momento lo que va definiendo es cómo los abogados somos conscientes de nuestra realidad, se mantiene un papel de la abogacía, que es un papel de nivelador, que permita una dinámica aproximada a la normalidad, porque ya no se va a poder hablar de la normalidad, pero nos esperan días muy duros y todavía vendrán días de difícil aceptación con las realidades económicas que el país va a empezar a mostrar cuando una apertura total esté y los trabajos empiecen a disminuir, las empresas empiecen a cerrar. Es decir, hay un panorama muy complejo que la abogacía no va a quedar excluida de esto. Por eso yo lo que hago una invitación a los abogados es a que sepamos que en estos momentos de dificultad vamos a tener un papel muy importante, pero no como generadores de conflicto, sino como conciliadores y como mediadores en el conflicto social que se va a generar, como una forma de destacar el papel del profesional del derecho cuando una sociedad está muy convulsa. Sí, también después de toda la emergencia nacional, se establecieron algunas medidas que limitaban el libre ejercicio de la abogacía. Entonces, todo lo que viene de las solicitudes a las autoridades que uno hace para innovar todo el estamento gubernamental, los salvoconductos, los límites en el servicio profesional, las detenciones de abogados en retenes policiales, todos estos aconteceres, ¿usted considera prudente todas estas medidas? A ver, hubo incidentes de distintos colegas a lo largo de las primeras semanas del confinamiento, en donde el desplazamiento del abogado estuvo condicionado a una supervisión
en donde se le preguntaba el motivo de su desplazamiento y si en la unidad de policía escuchaba algo que no coincidía, terminaron en algunos casos ante los jueces de paz. Los jueces de paz, muy respetuosamente del ejercicio de la abogacía, en los 4 casos de los cuales yo tuve conocimiento, se pronunciaron a favor de los colegas abogados, indicando a la unidad que el abogado estaba cumpliendo una tarea profesional, por lo tanto no era que incumplía el mandato de cuarentena. Hay una complejidad y la complejidad es que admite un debate si la circulación libre podía ser disminuida totalmente o debía ser una especie de escalonamiento. Sin embargo, allí entra un tema técnico del propio virus. Es decir, ¿quién puede determinar los lugares en donde se encontraba presente? Entonces, como contrapunto, siempre hay que colocarnos del otro lado. Obviamente las autoridades tienen la responsabilidad de hacer las cosas bien y sufrir simplemente el cuestionamiento cuando se produce en el ciudadano una molestia, una incomodidad. Y es lo que hemos ido viviendo a lo largo de estos 2 meses y tanto. Es decir, hay cuestionamientos. Sin embargo, como contrapeso, las preguntas que nos permitirían resolver este conflicto sería si las medidas fueron arbitrarias, si las medidas eran para causar un daño a alguien, o las medidas estaban amparadas en alguna buena fe, o estaban amparadas en algún deber de cuidado. Si eso lo pasáramos en un análisis, obviamente nosotros podemos salvar la situación diciendo que indistintamente que las autoridades de salud podrían haber tomado las medidas, quizás en algunos casos admitía flexibilizarla sobre pretexto de conservar otras garantías constitucionales intactas. En el caso de los abogados, obviamente, ningún abogado se desplazaba con un ánimo de que simplemente la brisa le pegara en el rostro. Es decir, quien salía lo hacía con la preocupación en principio de contagiarse y en segundo lugar con la responsabilidad de asistir a alguien y en tercer lugar con la ilusión que esa asistencia se convirtiese en el sustento de su familia en el tiempo de confinamiento. Es decir, también toca que, o tocaba, porque ya hemos ido avanzando a un punto en el que no hay mayor controversia. Es decir, si yo pienso en positivo de la autoridad también tiene que pensar en positivo acerca de mi conducta, porque no todo es para un lado, sino que justamente yo tengo que encontrar que la autoridad comprenda mi papel, de que no estoy simplemente divagando ni con un ánimo de contagio por la propia esencia de un profesional circulando fuera de un horario determinado. Entonces yo creería que nuestra sociedad obviamente en la tensión que se vivió fue colocando posiciones antagónicas. Es decir, mi visión la defiendo y no estoy dispuesto a entender la del que está enfrente. Y en ese punto de divisiones o enfrentamiento de posiciones, obviamente el Estado siempre tiene una mayor posibilidad de imponer su visión. Y eso es lo que ha ocurrido. En muchos casos se acudió a la Corte Suprema de Justicia, pero la justicia está disminuida. La justicia está también con un funcionamiento restringido que impide que este debate de posiciones tenga a lo mejor la fluidez necesaria, con un pronunciamiento a lo mejor en corto plazo que cercene este antagonismo, porque nosotros para salir adelante tampoco necesitamos una sociedad dividida. Necesitamos ir conciliando posiciones y que quienes gobiernan tengan la disposición de escuchar y moldear en muchos casos su visión, que no tienen por qué ellos tener la verdad absoluta de las situaciones. Y ahí es donde estos conversatorios, estas participaciones, el papel que ustedes realizan ahora como medio independiente, tiene un valor muy profundo, porque va a permitir ir colocando visiones que hasta el momento no se han reunido, y ustedes van a contar con esa posibilidad
de transformar y de moldear una visión colectiva con el cuestionamiento y la crítica necesaria, porque al final del día también no es la solución de los problemas no es que no haya crítica, sino que la crítica sea bien entendida, que la crítica sea utilizada para moldear y que la crítica sea tomada para crecer, porque al final nosotros como sociedad necesitamos crecer y evolucionar porque lo que viene va a ser muy difícil. Así es. Y usted como presidente del Colegio Nacional, ¿cuenta con alguna cifra o registro del nivel de afectación de los abogados en consecuencia de la pandemia? Mire, ¿Algún, una, en los primeros meses nosotros o levantamos sea, un... usted nos estaba mencionando que había 4 a su conocer, pero a lo mejor cuenten con alguna cifra sobre esto. A ver, esos son los casos que se dirigieron a los jueces de paz. Okay. Sin embargo, afectados económicamente, todos, no se puede excluir al día de hoy. En cuanto a los que ejercen principalmente el oficio de manera independiente. Los que requirieron ayuda del Estado, hicimos un censo y el censo estuvo alrededor de los 2.500 y ese censo nos permitió trasladarlo al Ejecutivo como una forma de visibilizar al sector. Hoy día usted escucha en los medios de comunicación que las grandes empresas de igual manera están afectadas y buscan cómo ser aliviadas por parte del Estado y nosotros a modo de presentar un sector que genera tanto o más empleo y actividad laboral como las grandes empresas, era marcar el sector de la abogacía que en la contratación de pasantes, secretarias, los alquileres de oficina, todo lo que gira en torno a los servicios notariales, registro público, las dependencias que interactúan con abogados, da para que el sector de la abogacía sea conceptualizado como un sector importante de la economía y ese sector importante merecía una atención en la misma proporción en la que otros sectores canalizan o buscan su alivio. Sin embargo, todavía el sector profesional ha encontrado algún tipo de aliciente o de voz que respalde. Nosotros no perdemos la oportunidad para ir señalando que los profesionales deben ser tomados en cuenta, no solo los de la abogacía, sino también existen contadores, ingenieros, arquitectos. Es decir, la actividad del país gira en torno a actividades profesionales que de alguna manera también tienen que tomarse en cuenta al momento de conceptualizar ayudas para poder afrontar lo grave que va a acontecer apenas que empiece un funcionamiento más fluido del que hemos vivido hasta el día de hoy. Doctor, ¿cuál ha sido la gestión del Colegio Nacional de Abogados para ayudar la situación de los agremiados durante esta cuarentena, ¿no? ¿Cuál ha sido? Sí, en principio la referencia de visibilizar al sector ante las autoridades gubernamentales. Por las dimensiones del problema, obviamente el Colegio Nacional de Abogados no tiene una capacidad económica de brindar auxilios. La actividad que gira en torno al Colegio Nacional de Abogados es una actividad en base a su membresía y a los pagos de cuotas voluntarios, y eso impide que el colegio pueda permitir un auxilio económico. Sin embargo, también al margen de la visibilización estatal, se constituyó una comisión en búsqueda de apoyos y de solidaridad para casos más necesitados, en donde el licenciado Carlos Lee está organizando los esfuerzos. Sin embargo, también las dificultades para lograr esto radican en que no hay quien quede sin afectación, es decir, no es sencillo encontrar otro que apoye porque cada quien arrastra sus propias necesidades, entonces es una cadena. Entonces, confiando en que la apertura del órgano judicial en pocos días se transforme a lo mejor en algún nivel de apoyo en donde se vuelvan a tareas profesionales, es la ventana más próxima que tienen los abogados de tratar de generar ingresos
sin perjuicio obviamente que nosotros seguimos en la lucha de sensibilizar al sector gubernamental de las necesidades y carencias que hay en la abogacía. Doctor, el Colegio de Abogados presentó ante la Procuraduría General una consulta legal, la cual ya fue respondida. ¿Nos puede compartir un poco sobre la respuesta y su criterio sobre la misma? Claro, el colegio al momento en el que se hizo público la necesidad de un salvoconducto por parte de la AIG, el colegio encontró la vía más rápida de poder nivelar lo que estaba aconteciendo, consultándole al Procurador General de la Administración si la medida de obtener un salvoconducto por parte de los abogados era una medida que restringía el acceso a la profesión, al ejercicio de la profesión, y si esta medida estaría siendo un exceso, entendiendo el papel de la abogacía dentro de llamados imprevistos. Es decir, cuando una persona requiere un abogado, es posible que no lo haga con una programación, ni se haga con un tiempo prolongado. Por lo tanto, cuando se habló de la forma, generó en el gremio muchas incomodidades, y de esa forma luego el procurador lo que se pronunció es que había que preservar la vida y que la vida estaba en un rango superior que admitía este tipo de controles, en donde luego de eso, obviamente eran posiciones antagónicas. El colegio hizo un estudio razonado del por qué presentaba la consulta, y luego de eso lo que hubo fue que otros dos colegas, el colega Juan y el colega Macías, presentaran en la Corte un amparo contra esta posibilidad de los salvoconductos, y ese amparo fue admitido y suspendió el avance de los salvoconductos, todavía encontrándose en etapa de estudiar el fondo del amparo. Sin embargo, ya queda zanjado de que el salvoconducto, mientras esté ese debate, no va a ser implementado. Sin embargo, compartimos el criterio de que la abogacía no admitía ningún tipo de restricción, porque a su vez le cercenaba al ciudadano una posibilidad de contar con un abogado, el abogado de su confianza, en un momento oportuno. ¿Cuáles son los retos de la abogacía posterior a que se flexibilicen las medidas de la cuarentena aquí en Panamá? ¿Qué considera usted sobre eso? Mire, el principal reto de los abogados, de los estudiantes de Derecho y de todos los que estamos inmersos en eso va a ser la digitalización, es decir, la modernización, la incorporación a nuestra vida de las tecnologías, porque queda en evidencia que muchas de las tareas que la justicia realiza no requieren físicamente que el abogado esté en los despachos. Mucha de la tarea que desempeña un tribunal es consultas que hoy día podrían ser canalizadas a través de plataformas digitales, la utilización de mecanismos de tecnología para las notificaciones. Es decir, el COVID-19 nos ha revelado que gran parte de la ineficiencia de la justicia es la falta de sistematización, la falta de digitalización, y ese va a ser el principal reto para que el COVID-19 no quede simplemente como una anécdota de 2 meses, sino que quede como el reinicio para formatear un sistema que tiene la misma cantidad de años que la República, en donde parecía que no existía otra forma de funcionamiento, y hoy día queda al descubierto que sí se puede funcionar de otra manera, y por eso el abogado entonces va a tener que desarrollar destrezas tecnológicas y destrezas en donde su propia formación involucra romper esos protocolos de la edad media. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a litigar como si se tratase de artes oscuras o de maquinaciones o de, qué sé yo, cualquiera maquinación
distinta a que la prestación del servicio de administración de justicia puede lograrse a través de plataformas tecnológicas. Creería que ahora nuestro papel como Colegio Nacional de Abogados va a estar más enfocado en eso, como la modernización de la justicia, cursos y pisos, porque la justicia por sí sola no va a poder transformarlo. Obviamente queda sin recursos y es fácil decir que hay que digitalizarlo todo. Cuando usted pregunta cómo se va a comprar y cómo se va a implementar, usted va a encontrar mil obstáculos por las realidades económicas de un órgano del Estado que habitualmente pasa abandonado. Y pasa abandonado porque el poder político nunca tiene suficiente interés en que un órgano como el órgano judicial absorba tanto dinero frente a otras inversiones que hace el Estado que son más visibles. Usted me dirá hoy día, o le puedo decir yo a usted que, por ejemplo, un puente es más llamativo a hoy día contratar una plataforma de digitalización de todos los expedientes. Y es posible que tengan el mismo costo. Entonces, allí va a venir un tema de cómo nosotros, los abogados, los estudiantes de Derecho, empezamos a generar convicciones que la justicia no puede quedarse tal cual como el COVID acabó, porque la acabó. Y entonces nos toca vivir momentos a lo mejor de conflictos, se van a generar conflictos, se van a generar controversias a partir de la apertura de las puertas de la justicia, pero toca de alguna manera mostrar ese camino. También otra de las situaciones que el COVID-19 trae consigo para los abogados y para los estudiantes es la mayor incorporación de habilidades blandas en su actividad diaria. Entiéndase empatía, entiéndase el desarrollo de ciertas cualidades, porque la abogacía es un oficio y es una profesión que se centra en lo siguiente: ser un buen compañero. Un abogado es un buen compañero de una persona en dificultad. Entiéndase cualquiera de la gama de los asuntos que pueda atender un abogado. Entonces, cuando usted no es empático, usted no tiene las capacidades de generar con su cliente, usted obviamente va a ser excluido del mercado. Entonces, cuando están presentes en un mercado tan competitivo como el que va a quedar el COVID-19, usted lo que entonces tiene que desarrollar es mayores cualidades para convertirse en un mejor compañero. Y esto sin pensar que obviamente la primera obligación es acumular la mayor cantidad de conocimientos para poder ser un compañero efectivo, porque no se trata de hacer un compañero charachero y bueno, pero que no aporta a la solución del conflicto. Entonces, es un tema de desarrollar ese tipo de habilidades blandas, entender que la abogacía es conocimiento y el abogado es lo que sus capacidades intelectuales proyectan, y mirar a la tecnología como el mayor aliado en esta nueva coyuntura. Sí, y dicho sea de paso, las audiencias en el sistema penal acusatorio se dice que van a hacerse por videoteleconferencias. ¿Y qué usted considera sobre eso, sobre esta nueva modalidad? Mire, hay que tener prudencia en lo siguiente. Sí, bueno, vemos, no sé si los que están ahorita viendo, doctor, no lo escuchó. No lo Bueno, por lo que vemos, el doctor tuvo problemas con su conexión, no sé, el wifi. Vamos a ver si lo incorporamos de nuevo. Vamos a esperar un momento, se está conectando. Hola, Ahora hola. sí, ¿nos escucha bien? Escucho perfecto. Le comentaba que había cuáles actos
Sí, se escucha entrecortado. Vamos a ver. ¿Será que no le está llegando total la señal? Vamos a esperar un momento. Se sabe que nosotros, yo por lo menos, mientras que el doctor arregla su wifi, he tenido un montón de experiencias con demás profesores que muchos hasta desconocen o no tienen total empatía con esto de las redes sociales, de todo lo que va con las plataformas que estamos, gracias al Zoom y otras demás plataformas, nos estamos comunicando y llevando de buena manera nuestras. Ok, vamos a ver. Doctor, que fue de nuevo, vamos a incorporarlo, no vamos a dejar que el Wi-Fi sea una limitante ahorita. Vamos a esperar. Esto pasa cuando los programas son en vivo. Ahora Ahora sí, sí, bueno, parece que sí, tenemos ahora sí. suerte. El Wi-Fi nos quiere Lo hacer la digo batalla, rápido. pero no nos vamos a dejar. Sí, vamos a ir. Ajá. No se escucha de nuevo el doctor. Hay actos No le escuchamos de no le escuchamos. procesales que la tecnología puede auxiliar, que la tecnología puede servir de ayuda. Sin embargo, los juicios orales, por la necesidad de la inmediación y el papel justamente en los interrogatorios, contrainterrogatorios, testigos, peritos y la constatación de la verdad en sitio, esas etapas procesales no pueden realizarse por vía telemática porque podría revestir una violación a garantías constitucionales. Es decir, hay que saber para qué actos la vía telemática está como un aliado y cuáles actos podría convertirse en una restricción y que constitucionalmente habría un choque. Por lo tanto, el colegio consultó a la Corte Suprema de Justicia esta semana el alcance de esta posibilidad de los juicios orales por vía telemática y si era cierto o en realidad forma parte de un debate más bien de carácter gremial. Wow, de verdad que todas estas problemáticas nos han afectado, independientemente yo como estudiante, a todos los demás licenciados que ya están ejerciendo. Y verdaderamente, ojalá que cada uno tome las medidas necesarias para poder que todo el índice de personas infectadas y demás vuelvan a bajar y que, bueno, de esta manera, de verdad, le agradecemos de parte de todo el equipo de contacto su tiempo. Sabemos que usted es una persona muy ocupada y le agradecemos de todo corazón su tiempo brindado en este live. Agradecemos también a todos los televidentes, no, los insta televidentes que están en estos momentos conectados. Y nada, pues esperemos que no sea el último live y que el próximo sea de otro tema, que no sea este dolor de cabeza para todos que es el COVID-19. Que tenga una hermosa tarde y bueno, que Dios los acompañe. Muchísimas gracias. No sé si usted quería agregar algo más, doctor. Ah, no, no quería agregar nada más. Ok. Muchísimas gracias.